Muy bien, estamos listos para la entrevista. Me acompaña Víctor Velázquez, él es especialista del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Víctor, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Mirta, por la invitación y bueno, estamos aquí para comentar un poco más sobre algunos temas referidos a tanto educación electoral como también a cultura democrática en el país, ¿no? Por supuesto. A propósito de las elecciones municipales 2017, ya no falta nada, estamos, mira, 30 de noviembre. Es importante hablar de aquellas invitaciones que ya se han hecho, por ejemplo, para la firma del pacto ético, para los debates electorales que también se han estado realizando en los 18 distritos de reciente creación. En principio, Víctor, y en líneas generales, ¿por qué es importante ser parte de un pacto ético? Nosotros debemos comprender que todo proceso electoral siempre conlleva riesgos de conflicto, de algunos desmanes o en todo caso de insatisfacción con los resultados electorales por parte de las organizaciones políticas que han perdido normalmente. Entonces, ante este escenario, lo que hace el Jurado Nacional de Elecciones a través de la Dirección Nacional de Educación es buscar prevenir esto. ¿Cómo? A través de un compromiso que asuman las organizaciones políticas para, en primera instancia, respetar los resultados electorales. Segundo, mantener una conducta que respete algunos valores mínimos de la democracia, que es el pluralismo, que es no atacarse. Y por último, el también basar la campaña electoral en propuestas y no en ataques u ofensas entre ellos. Entonces, ante eso, lo que se consolida todo este proceso en un documento. Este documento es lo que se conoce como el Pacto Ético Electoral, que en sí compromete a las organizaciones a tener una conducta durante el proceso y porque el escrutinio y los resultados van a ser esa segunda etapa del proceso que va a estar incluido dentro del Pacto Ético Electoral. Lo que has mencionado, ¿no? Varias cosas importantes. En principio, estamos hablando del compromiso, ¿no? Ese no es un rito, no es un acto nada más para la foto, sino que hay un compromiso serio detrás de la firma del pacto ético de las diferentes organizaciones políticas que en esta ocasión, ¿no?, para las elecciones del 10 de diciembre están participando. Luego se ha hablado sobre las etapas, ¿no? El antes, el durante y el después, es decir, el pacto ético no solamente es pues previo al día de la elección, el día de la elección se vive el pacto ético y posteriormente también para respetar los resultados, pero algo que sin duda debemos explicar, ¿no?, a través quizá de acciones es el comportamiento ético, ¿no? La ética es un término seguramente que muchos demandamos, esperamos seguramente de nuestras autoridades, pero ¿hay una comprensión cabal sobre lo que significa? Lo que se intenta es promover justamente estos valores, que es, por ejemplo, el respeto al otro contrincante. Entender que el candidato contrario no es un enemigo, por el contrario, es una persona con quien también nosotros vamos a debatir y comparar nuestras propuestas para el beneficio de la ciudadanía. Por eso cuando se dice sobre el pacto ético electoral se menciona que es un compromiso ante la ciudadanía. Es decir, ¿por qué? Porque si bien es cierto, se comprometen organizaciones políticas, se hace ante esta ciudadanía porque ella es la que va a poder ver los actos que están desarrollándose en campaña. Como lo mencionabas, el pacto ético electoral quizás nosotros lo hemos visto en Lima o a nivel de elecciones presidenciales, pero se desarrolla en todo nivel, a nivel de elecciones presidenciales, regionales y en este caso, para el 10 de diciembre, elecciones municipales. Conlleva todo un proceso, no es que sea una simple firma, sino conlleva un proceso de gestación, de planificación, de compromisos que inician con mesas de diálogo entre las organizaciones políticas, entre los coordinadores de acciones educativas, que son el personal del Jurado Nacional de Elecciones desplegado a nivel nacional, en este caso en los 18 distritos, para que puedan desarrollar. Y por último, ante actores sociales, quienes son de una u otra forma los garantes de que los compromisos asumidos por las organizaciones políticas se van a cumplir. Hay que tener en cuenta que el Pacto Ético Electoral no debe de ser un documento que caiga en letra muerta, sino por el contrario, tiene que ser un compromiso real y verídico ante la ciudadanía, pues ella es la que demanda que las organizaciones políticas asuman responsabilidades, y una de esas responsabilidades es justamente el dar propuestas, propuestas en su plan de gobierno,
lo cual a su vez más adelante vamos a poder ver que van a ser de una u otra forma la guía para que se desarrolle la gestión de gobierno. Vemos entonces que, claro, el pacto ético electoral no solamente es una guía para el comportamiento ético de los implicados, sino también para la ejecución de ciertas acciones, ¿no? Cuando hablas de las propuestas, de los planes de gobierno, ¿qué pasa con los debates electorales? ¿Qué pasa con esta información? ¿Cómo llega al ciudadano? Efectivamente, el pacto ético electoral también incluye dentro de sus compromisos el que se base la campaña electoral en propuestas. Estas propuestas evidentemente tienen que ser debatidas, comparadas y analizadas por el ciudadano para que él pueda votar de manera responsable. Los debates electorales son en sí una suerte de comparación de propuestas que hacen las organizaciones políticas hacia la ciudadanía. Las organizaciones políticas presentan sus planes de gobierno, presentan sus propuestas, evalúan los principales problemas que existen en su circunscripción, en su distrito en este caso, dan las posibles soluciones, indican qué se puede hacer, a dónde aspiran a llegar, y esta acción tiene que ser analizada por la ciudadanía. Hay que tener en cuenta que en el estudio del perfil del elector peruano del año 2010 y del año 2016, la ciudadanía tomaba en cuenta el hecho de los debates electorales como un elemento importante para que ellos toman en cuenta este elemento para su decisión de voto. Es decir, influye las propuestas que les dan o que les ofrecen los candidatos para que ellos voten por una u otra organización política. En ese sentido, los debates constituyen un elemento o un fenómeno importantísimo dentro de nuestra cultura democrática, pues vamos a aspirar a ser constructivos y no a ser simplemente declarativos. Es decir, no solamente debemos quedarnos en declarar principios, sino en dar propuestas reales a través del plan de gobierno que se tangibiliza en un formato que es presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, pasa que muchas veces el debate electoral se queda o se manifiesta en el qué, más no en el cómo, ¿no? Que es lo que muchas veces demanda la ciudadanía. A veces los debates electorales, debido a un tema ya principalmente de comunicación, que los tiempos en televisión o en radio son cortos. Entonces, lo que se aspira es de que las organizaciones políticas, a través de sus candidatos, puedan expresar su propuesta de manera haga síntesis de su propuesta, que sea clara y objetiva. Entonces, ello debe implicar no solamente el qué, sino, como mencionabas, el cómo. ¿Por qué? Porque al ciudadano le importa mucho el saber de dónde obtengo los recursos para hacer esa posta, para hacer esa carretera u otra actividad, proyecto o programa que esté proponiendo determinada organización política o candidato en particular. Entonces nosotros como ciudadanía debemos reclamar que las organizaciones políticas también tengan en sí todo una suerte de planeamiento a favor de darnos a nosotros como ciudadanos las herramientas. Y este debate electoral, o los debates electorales en general, surten ese efecto de darnos esta herramienta al alcance del ciudadano y que en sí podemos ser partícipes a través de algún medio de comunicación, ya sea televisión o radio, dependiendo de la circunscripción. Hay que tener en cuenta que los 18 distritos que están en competencia son distritos que son menores a 5.000 electores, en la totalidad casi, salvo uno que otro que son superiores a 4.000, como es el caso de Megantoní y San Pablo de Pillao. Los demás tienen una población menor. Entonces la brecha digital que existe entre Lima, que tiene todos los canales, con los distritos es diferente. Por ende, lo que hace la Dirección de Educación es planificar algunas estrategias para que las propuestas le lleguen a la ciudadanía a través de rotafolios, a través de otros elementos, pero sin perder la esencia del debate electoral, sin perder la esencia del pacto ético, que es brindar la información al ciudadano para que pueda emitir un voto informado y responsable. Y ahí justo quería ir, ¿no? Hay que comprender que todas estas acciones y tanto el compromiso, ¿no?, de los actores políticos involucrados y del Jurado Nacional de Elecciones a través de la Dirección de Educación responden a este objetivo, ¿no? Promover el voto informado. Efectivamente, nosotros somos conscientes de que en el Perú tenemos una falta de cultura cívica y un déficit respecto a la sensibilidad que tenemos sobre la política y las elecciones.
Entonces tenemos conductas que en muchos casos no favorecen a una plena democracia. Entonces, ante ello, es necesario que se puedan dar este tipo de acciones, tanto el pacto ético electoral, tanto los debates, como también, por ejemplo, dentro de la Dirección de Educación y dentro del programa Voto Informado se tiene lo que es el pacto social, que es una suerte de alianzas estratégicas que se hacen con algunas entidades u organizaciones de la sociedad para que ellos también puedan transmitir la información al ciudadano. Es decir, no solamente que quede en la página web o que quede en el papel que se entrega ante el Jurado Nacional de Elecciones, sino que llegue al ciudadano, para que este ciudadano pueda estar informado, pueda saber mínimamente quiénes son sus candidatos y cómo los conozco a través de las hojas de vida, saber qué cosa me proponen a través de su plan de gobierno, es decir, sus propuestas electorales, y por último saber algunos aspectos importantes, por ejemplo, cómo son los procedimientos de votación, cuáles son algunos requisitos mínimos o en todo caso cuáles son el procedimiento postelectoral, que es el escrutinio, la entrega de resultados y evidentemente el respeto de los mismos. Ahora, sin duda, ¿no? Es necesaria la información para que exista el ejercicio de la democracia ciudadana, pero no solo la información, también los referentes, ¿no? Y ahí regreso a los actores políticos o a aquellas personas que están postulando, ¿no? Tanto a alcaldías como a lugares para regidores, para que den el ejemplo. Efectivamente, nosotros somos conscientes de que todas las personas que ingresan a postular algún cargo público, tienen que tener en cuenta que sus propuestas tienen que ser realizables. En este sentido, deben de tener todo el marco jurídico como también el marco democrático. Es decir, ¿a qué me refiero cuando es marco jurídico? Respetar las normas. Nosotros tenemos en cuenta de que en procesos electorales rigen algunos reglamentos relacionados a publicidad estatal, propaganda, etcétera. Pero existe otro marco que no está en las leyes, sino es el marco democrático. ¿Cuál es el marco democrático al cual me refiero? Esos valores que están reflejados en el pacto ético electoral. Por ejemplo, el respeto al candidato. Eso no es sancionable en muchos casos en alguna norma, pero sí es transmitible a la ciudadanía, que se da cuenta del accionar de uno u otro candidato hacia el otro. El respeto a sus ideas, a los resultados electorales. Entonces, estas conductas nos van a dar a nosotros toda una sensación que va a dar la percepción a la ciudadanía de que se está cumpliendo con mínimamente respetar procedimientos y procesos electorales por parte no del organismo electoral, no de la ciudadanía, sino de los principales actores que son las organizaciones políticas. En ese sentido, es importante, como repito, tener en cuenta estos dos marcos, tanto el jurídico como el democrático, y poder saber de que ambos están o deben ser incorporados por las organizaciones políticas y por los candidatos, que en sí son los principales actores que van a estar en la palestra y que de una u otra forma van a incentivar a que el ciudadano pueda estar a favor o en contra de alguna propuesta, ¿no? Y qué importante que el ciudadano preste atención, ¿no?, al marco jurídico, al marco democrático, como bien has dicho, para conocer no solo al político, no solo a la futura autoridad, sino también a la persona que está detrás del cargo. Efectivamente, y lo bueno es que en la actualidad, gracias a las herramientas tecnológicas que tenemos, gracias a las TIC, gracias a los celulares, a los apps, etcétera, se les puede brindar información tanto aquí en Lima como en distritos remotos. No es necesario tener un celular de último modelo, no es necesario tener grandes computadoras, sino a través de cualquier móvil se puede ingresar a las páginas de información electoral, que en el Jurado Nacional de Elecciones, tanto a través de la Dirección de Educación con el programa Voto Informado, que tiene una página web, como también de la COPE, que tiene una página que es Infogop, puede darse la información que requerimos. Es decir, puedo yo conocer a mi candidato. Por ejemplo, si yo quisiera saber el candidato a la alcaldía, dónde ha estudiado o cuáles son sus bienes y rentas, existe esta información. Esta información está albergada dentro de la página del Voto Informado y puede usted ver su hoja de vida. Esta hoja de vida es pública, por ende, yo sé de antemano a quién estoy eligiendo. Asimismo, como mencionabas, no solo es importante conocer a la persona, sino también qué me propone. Entonces, eso también es accesible.
Y esto es gracias a toda una estrategia que se plantea desde el Jurado Nacional de Elecciones y también ahora desde ya en general todo el sistema electoral y algunas organizaciones públicas privadas que están aportando y están colaborando a consolidar la democracia en el país. Y esta democracia se va a dar siempre en cuando nosotros incorporemos en nosotros mismos valores democráticos. Y qué importante no solamente buscar la información, sino hacer el ejercicio incluso de comparar la información. Si regresamos a los planes de gobierno, una vez que ya conocemos el perfil del candidato y estamos en un debate electoral, ¿no? Si tenemos el plan de gobierno presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones y vemos que hay cosas que coinciden o cosas que no. Efectivamente, nosotros vemos que los planes de gobierno en muchos casos constituyen una fuente muy importante tanto para la organización política porque va a ser la guía orientadora de su gestión, pero también constituyen una fuente y un elemento fundamental para el ciudadano. Como lo mencionaba, es posiblemente la primera causa por la cual el ciudadano vote por alguna organización política. Entonces, los planes de gobierno no deben de ser simplemente documentos que no tengan propuestas reales y que simplemente sean meramente hechos para presentar como un requisito legal. No pueden ser un requisito legal, sino tienen que constituirse en una herramienta de gestión futura para las organizaciones políticas y para que el ciudadano también incorpore en sí de que lo que me está prometiendo la organización política lo va a cumplir. Pasa que nos quedamos con aquellas promesas populares, seguramente, ¿no? Con aquellas promesas que más impactaron y no nos detuvimos a ver cuál era el contenido completo, ¿no? Del plan de gobierno de ese candidato que va a ser escogido. Efectivamente, para eso, para evitar que se pueda tener una falsa percepción de lo que me está prometiendo, les invitamos les invita tanto el Jurado Nacional de Elecciones como el sistema electoral en general a que puedan revisar los planes de gobierno que se encuentran albergados dentro de la página web del voto informado, que también se encuentran dentro de la página web de todo lo que es el sistema de aplicaciones del Jurado Nacional de Elecciones respecto a inscripción de candidatos, Infobop, entre otras páginas web que también brindan esta información y que es importante que la conozcamos. Así no nos van a sorprender, es decir, no vamos a comprar gato por liebre. Vamos a nosotros saber realmente qué está proponiendo y quizás esas propuestas que escuchamos en la calle, que no le prestamos o que le prestamos mucha importancia, no está albergada en su plan de gobierno. Así es. Entonces, lo que debemos hacer también por parte de la ciudadanía es tener un poco de responsabilidad, darnos unos minutos de nuestro tiempo para poder revisar tanto los planes de gobierno como las hojas de vida y estar atento a las noticias que puedan darnos para que nosotros podamos evaluar estas noticias y emitir un voto responsable este 10 de diciembre en los 18 distritos que van a tener elecciones municipales. Hay sin duda una responsabilidad compartida, ¿no? En el manejo de la información tanto por el elector como por el candidato. Y ahora, si bien hemos hablado de los debates electorales, no son pues estos espacios exclusivos para transmitir las propuestas, ¿no? Como bien tú decías, en esos 18 distritos existen diferentes canales de comunicación y es una responsabilidad también del candidato llegar a esos diferentes canales. Efectivamente, en muchos casos nosotros no vamos a ver que estos distritos tienen canales de televisión, sino en algunos solamente existen medios radiales, radios, o en todo caso no llega a la radio, pero llega a algún medio escrito. Entonces, la estrategia que se tiene que armar o que se arma en procesos electorales es brindarle la información al ciudadano a través del medio por el cual pueda informarse. En ese sentido, yo realzo la labor que tienen los coordinadores de acciones educativas, los CAE, que están a cargo de la Dirección Nacional de Educación, pues ellos facilitan esta información para que el ciudadano pueda comparar, pueda analizar y al final pueda resolver por votar por algún candidato. En ese sentido, los medios que se tengan son lo importantes, pues van a constituir el vínculo para que el ciudadano pueda estar informado. Para ello, como realzo, es necesario conocer la realidad del distrito.
Así es. Bueno, pues la importancia del pacto ético electoral sin duda tiene muchísimos factores, ¿no? Por un lado, esta guía de comportamiento ético para aquellas personas que están disputando, ¿no? en la contienda electoral. Tenemos también pues la promoción de los planes de gobierno, la información que debe llegar al ciudadano, pero esto significa necesariamente que todas las organizaciones van a firmar el pacto ético electoral. Si bien es cierto, lo correcto es que todas suscriban el pacto ético electoral. Debemos tener en cuenta que una característica del pacto ético electoral es que es de afiliación voluntaria. Yo suscribo el pacto ético de manera voluntaria, no es obligatoria. Entonces, ¿qué implica que sea voluntaria? Implica de que voy yo a asumir responsablemente una acción ante la ciudadanía. Por ello es que en procesos electorales lo que se hace en primera instancia es formar mesas de diálogos, hacer seguimiento, conversaciones, explicarles y hacerle entender a las organizaciones políticas como a los candidatos la importancia que tiene el pacto ético electoral no solo para ellos, sino para la ciudadanía. Pues la ciudadanía lo que hace es ver a candidatos responsables, ver que sus candidatos se preocupan por mantener una elección alturada, saber de que de una u otra forma van a respetar los resultados, que es importantísimo. No olvidemos que los conflictos electorales normalmente ocurren una vez conocidos los resultados. Así es. Entonces, si es que de antemano yo estoy diciendo o yo no suscribo el pacto ético, de una u otra forma estoy insinuando que posiblemente puedo no respetar los resultados electorales, puedo no respetar al otro contrincante, al otro candidato. En ese sentido, ese es un mensaje muy malo para la ciudadanía. Es un mensaje que no transmite lo que la democracia peruana busca, que es justamente respetar los procesos electorales, respetar sus procedimientos, los resultados y mantener una conducta intachable durante el proceso. Bueno, finalmente habría que mencionar, Víctor, aquellos aliados que hacen posible también la firma, en principio, del pacto ético electoral y el buen desenvolvimiento, ¿no? Del proceso electoral. En sí, un proceso electoral no es exclusivo de los organismos electorales. Es decir, a veces lo vemos y decimos solamente el jurado, claro, el RENIEC y la OMPE son los únicos que participan en el proceso electoral. Y eso a veces es erróneo, pues se involucran muchas organizaciones políticas, sociales, medios de comunicación que de una u otra forma participan y apoyan, así como entidades públicas. Por ejemplo, todo lo que es el ejército, todo lo que es la policía, el brindar la seguridad al proceso, tanto desde el traslado, el repliegue, el despliegue de material, hasta el mismo día de votaciones, es un trabajo integral que busca que el ciudadano pueda sentirse cómodo y que pueda saber que el proceso electoral va a transmitir su voluntad, es decir, el deseo de la ciudadanía de elegir al candidato A o al candidato B va a ser respetado y no va a ser transgredido por nadie, ni por organizaciones políticas, ni por un tercero. Entonces, en ese sentido, las elecciones municipales son eso, son el producto de un trabajo coordinado, consensuado e integral, que no solamente responde a algunas acciones. Si bien es cierto, las acciones educativas que hace el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, facilitan bastante la información electoral al ciudadano, debemos tener en cuenta que estas son sustentadas y son consolidadas con un trabajo masivo de otras entidades también, que son tanto los ministerios, tanto la policía y tanto otras organizaciones, que facilitan que todo se desarrolle de manera óptima y transparente para el proceso. Por supuesto, trabajo conjunto liderado por los entes electorales. Muchísimas gracias, Víctor, por habernos acompañado. ¿Algo que quisieras agregar? Simplemente invitamos a que este 10 de diciembre los ciudadanos de estos 18 distritos puedan informarse previamente antes de votar y que puedan tener ellos tienen en sus manos las herramientas necesarias para que puedan evaluar tanto a los candidatos a través de sus hojas de vida como los planes de gobierno a través de los portales web. Es accesible, es sencilla, es amigable la información. Entonces tienen todas las herramientas para poderse informar
y luego no tener que no estar en esa desdicha de decir por qué elegí este candidato. Tenemos todas las herramientas, entonces usémoslas inteligentemente, informémonos y seamos un poco responsables para con nosotros, para con nuestra familia y para con nuestra localidad. Tanto la democracia peruana como su familia lo va a agradecer. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos conversado con Víctor Velázquez, especialista del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Ese fue nuestro bloque Elecciones Municipales 2017.